Amén, hermano. Bueno, hermanos, la noche de hoy quisiera compartir la palabra del Señor con el título La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿No? Ese título es traído de la propia escritura. Y, hermano, estos temas son bastante importantes. La verdad que toda la escritura es inspirada por Dios y son muy importantes porque nos ayudan en nuestro crecer cristiano, nos ayudan en nuestro caminar, nos ayudan a perfeccionarnos en la santidad cada día, hermanos, y entender de que si estamos en los caminos de Dios, debemos procurar de cada día crecer en el Señor. Es muy importante esto, hermano, y vamos a ver el tema de la fe y las obras, hermano. La fe y las obras, que es un tema que a lo largo de la historia ha habido tanta polémica por este tema. Y hasta el sol de hoy algunos dicen que solamente es por fe y puedo vivir la vida al garete o puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, puedo odiar, puedo pelear, puedo hacer tantas cosas y no pierdo mi salvación porque la salvación es por gracia, es gratis y si es gratis yo no la pierdo. Entonces hay un mal entendimiento de este tema, hermano, y este es un tema en el cual van muy de la mano lo que es la fe con las obras. La salvación, obviamente, sabemos todos que es por gracia, mediante la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero las obras y la fe, hermano, van entrelazadas. Vamos a ver Santiago, el texto base que leímos. Vamos a irnos directos al pasaje, hermano. En el verso 14, hermano, de Santiago, el capítulo 2, verso 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vemos aquí que Santiago se dirige no a ninguna iglesia en específico, pero sí vemos que se dirige a los cristianos. Le dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En este caso, hermano, vemos aquí en la imagen la iglesia de Cristo Metropolitana, de la cual nosotros somos miembros de la congregación local. Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, son los salvos a nivel mundial, pero la iglesia de Cristo Metropolitana, la congregación local, hermano, ahí estamos todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y veamos esta pregunta como si fuera hacia nosotros. Veamos esta pregunta como si se nos la estuviera haciendo a cada uno de lo que hemos sido salvados por el Señor, de lo que hemos sido transformados por Cristo. Y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta bastante buena, pero del verso 15 en adelante, Santiago va a comenzar a explicar esta pregunta que él está haciendo a los hermanos. Él la va a comenzar a explicar, hermano. En el verso 15 y 16 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Vemos que aquí él pone un ejemplo, hermano, bastante claro, y dice que si hay algún hermano, hay alguna persona que tiene necesidad y de su alimento, de su vestimenta, y nosotros simplemente le decimos: ve en paz, pero no ayudamos a esa persona, ¿de qué aprovechará? Esto en referencia a la fe
y a las obras, hermano. Sabemos de que cuando nos convertimos al Señor hay muchas cosas que el Señor nos manda a hacer en su palabra. Y a nosotros no hacer lo que Dios nos dice, estamos desobedeciendo a Dios. Y por ende, Él dice, ¿de qué aprovechará? Si tú dices que tienes fe, si tú dices que eres cristiano, pero no obedeces, no haces las cosas que debes hacer, ¿de qué aprovechará eso, hermano? Vemos que ahí Él está entrando en materia para explicar de forma contundente la relación tan estrecha que hay entre la fe y las obras, hermano. Es importante que entendamos esto, hermanos, porque un mal entendimiento de esto nos puede hacer pensar de que ya me convertí, me bauticé y ya no es necesario hacer más nada. Pero es necesario que entendamos de que nosotros cada día debemos crecer. Cada día en el caminar cristiano es un momento, hermano, en el cual debemos permitir que el alfarero trabaje en nuestras vidas. El verso 17 dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vemos, hermanos, que aquí Santiago da una palabra contundente, que la fe, así también la fe, así como esas personas que simplemente le dicen ven en paz y no ayudan a su prójimo, dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, esto nos pone a pensar a cada uno de nosotros. Esto nos debe poner, hermanos, que nosotros nos analicemos profundamente. Si mi fe, hermano, es una fe muerta en sí misma, o es la fe, hermano, que Dios está buscando. Es la fe que produce obras buenas. Es la fe, hermano, que te hace hacer lo bueno delante de Dios. Así también la fe, hermano, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermano, una fe muerta es un cristiano que se convirtió al Señor y dice ya yo no debo hacer nada y sigue viviendo una vida lejos de Dios. Es una fe muerta. Y hermano, esto se ve mucho en los grupos religiosos. Me he topado con muchas personas que muchos de ellos se vanaglorean, muchos de ellos se jactan y dicen yo oro 3 veces al día, yo me levanto en la madrugada a orar y en el transcurso de la semana ayuno 4, 5 veces a la semana. Wow, tú te quedas impresionado, este hombre debe ser un hombre espiritual. Pero cuando tú ves sus frutos, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Estas personas son personas que odian a su prójimo, que guardan rencor, que guardan resentimiento, que mienten, que engañan a sus esposas. Hermano, vemos que no hay una fe verdadera en ellos. Y según ellos se jactan de ser los más grandes cristianos. Pero hermano, dice que si no hay obras, la fe es muerta. Es muerta, hermano. Si yo soy cristiano, me convertí al Señor y engaño a mi esposa, hermano, ¿qué clase de fe es esa? Es una fe muerta en sí misma. Si no tienes obra digna de arrepentimiento, hermano, es una fe muerta. Más adelante Santiago sigue hablando que hasta los demonios creen, hermano. Los demonios creen y tiemblan. Pero vemos que los demonios no hacen obras buenas. Vemos que los demonios, hermano, ustedes saben el trabajo de los demonios, quieren destruir. Y mucha fe de los cristianos es semejante a la fe de los demonios, semejante al creer de los demonios. No manifiestan las obras, hermano, las buenas obras que debe tener la fe de un creyente. Y eso es lo que nos dice Santiago, hermano,
que así también la fe de cada uno de nosotros, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso es que cada día, hermano, nosotros debemos procurar crecer en Dios, sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, el resentimiento, el odio, hermano, las obras de la carne, sacarlas y que moren en nuestra vida los frutos del Espíritu, las obras buenas, que nuestra fe sea una fe salvadora, hermano. Vamos a seguir viendo, hermano, que somos salvos por fe. En Efesios capítulo 2, el verso 8 y 9, dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, hermano, para que nadie se gloríe. Y esta es, hermano, la confusión. Decía Martín Lutero, el reformador: no, mira lo que dice en Efesios, mira lo que dice Pablo. Santiago está equivocado. Y decía que era una epístola de paja que no servía para nada. Pero ¿quién tiene la razón, hermano? Bueno, los dos, porque la Biblia no se contradice, hermano. Santiago lo que está diciendo que la fe verdadera en Cristo Jesús debe ser una fe que manifieste buenas obras. Y en Efesios, el apóstol Pablo dice: porque por gracia sois salvo. ¿Qué significa esto, que por gracia sois salvo? Eres salvo, hermano. Usted y yo somos salvos por un favor no merecido. No nos merecíamos la salvación. Pero mire esto, lo que dice en Efesios: por gracia sois salvo. Somos salvos por ese favor inmerecido. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. O sea que la fe es el medio para nosotros alcanzar la gracia y ser salvos, hermano. ¿Qué dice el Señor en la gran comisión? Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, allí se ejerce fe, hermano. El que creyere y se bautiza será salvo. Entonces vemos, hermano, que la fe es el medio para alcanzar la gracia, para alcanzar ese favor no merecido, para ser salvo. Pero ¿qué tipo de fe, hermano? Ese es el problema, hermano. ¿Qué tipo de fe me hace a mí alcanzar la gracia del Señor, el favor no merecido? La fe que habla Santiago, una fe con obras, porque la fe sin obra es muerta en sí misma, hermano. Entonces no podemos pretender, hermano, vivir una vida engañada en el cristianismo, de estar allí todos los días, pero cuando salgo de ahí me voy a adulterar, me voy a tomar, me voy a pelear. No podemos vivir una vida así, hermano. Por gracias hemos sido salvados por el Señor, por medio de la fe, de la verdadera fe, la cual es la fe con obras. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aquí, hermano, muchos piensan que la fe es don de Dios, pero aquí se refiere a la salvación por gracia, que ese es el regalo de Dios, la salvación hacia el hombre. Y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Allí lo que se refiere, hermano, que nosotros no podremos ser salvos haciendo buenas acciones. Como dicen los católicos: ayudé a mi prójimo, ya tengo un peldaño hacia el cielo. Y según ellos, por las buenas acciones que ellos hacen, ellos van a ser salvos. No, 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 no. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, hermano. Pero de la fe verdadera en Cristo Jesús, hermano. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, hermano. Cuando alguien se convierte verdaderamente a Cristo, debe haber un cambio. Obviamente estamos en un camino en el cual poco a poco, cada día nos vamos a ir perfeccionando. Pero aquel que se ha convertido en Cristo, aquel que es nueva criatura, debe manifestar la fe salvadora
que es la fe con obras, hermano. Con obras. Dice que somos salvos solamente por fe. La pregunta es, ¿qué tipo de fe es la que nos salva, hermano? ¿Es la fe de los demonios? Los demonios creen, dice la Biblia. Aquí mismo en Santiago, cuando usted sigue leyendo el capítulo 2, más abajo Santiago se refiere que hasta los demonios creen. Cualquiera cree, hermano. Un asesino asuelto, hermano, usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, Él es mi Señor, pero sigue asesinando, sigue matando. Un vendedor de droga te dice, sí, yo creo en Dios, pero sigue vendiendo droga, sigue haciéndole daño a la gente. ¿Es esa la fe? ¿Es esa el creer en Dios que te va a salvar? No. La fe salvadora es la que manifiesta las obras, hermano. Las obras. En Santiago capítulo 2, el verso 17, dice lo siguiente, hermano. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermano, la fe, si no tiene obras, es una fe muerta, hermano. Una fe que no produce nada. Sí, yo creo en Dios, Señor, pero cuando salgo todos los días de la casa me voy a adulterar con otra mujer que no es mi esposa. Sí, yo creo en Dios, pero tengo mi corazón lleno de resentimiento porque mi papá me abandonó cuando estaba chiquito y ya tengo 50, 60 años y no he podido perdonarlo. Sí, pero yo tengo fe. Yo soy un cristiano. Yo soy salvo. Hermano, y todas esas cosas que uno va acumulando en el corazón y todos esos pecados, hermano, de los cuales uno no se arrepiente y se aparta, van endureciendo el corazón del hombre, y es allí donde la Biblia habla de la apostasía. La apostasía es apartarse de la fe, hermano. Apartarse de la fe. Entonces es importante que cada día, hermano, nosotros entendamos que estamos en un camino cristiano en el cual debemos crecer en Dios y que las obras manifiestan que somos salvos, hermano. Si hemos sido salvados por el Señor, debemos caminar, hermano, conforme Dios lo quiere. En Santiago 2:26 dice la palabra, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermano, esto es contundente y es poderoso. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, hermano, ahí en la calle usted sale a caminar y hay muchos walking dead, muchas personas que están muertos espiritualmente y tú lo ves caminando como si nada por ahí por la calle. Personas que no tienen al Señor en su corazón, personas que no se han arrepentido y no le han entregado su vida a Dios, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, hermano. Son muertos vivientes. Así, en esa condición, él hace una comparación. En esa condición, como esas personas están muertas espiritualmente, así también la fe sin obras está muerta, hermano. Hermano, esto es para que nosotros nos analicemos y para que nosotros crezcamos en Dios, para que nosotros entendamos que debemos manifestar las obras, frutos dignos de arrepentimiento, dice la Escritura, hermano. Así, hermano, como el cuerpo del ser humano que no tiene a Dios, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, hermano. Entonces, ¿cuál es la fe que salva, hermano? La fe que salva es una fe que va acompañada con las obras, hermano. ¿Qué obras? Ser amoroso, ser compasivo, ser misericordioso. Las obras no salvan, lo que te va a salvar es la fe, porque la fe te lleva, hermano, a alcanzar la gracia de Dios. Pero ¿qué fe es la que te lleva a alcanzar la gracia? Hermano, es la fe que va conjuntamente ligada con las obras, casada con las obras. Es algo que debemos entender, hermano,
que nuestro caminar cristiano debemos cada día permitirle al Señor que trabaje en nuestras vidas. Entregarle a Dios, hermano, todo aquello que nos está estorbando para que nosotros crezcamos en Dios. Y si estamos en una condición de pecado, hermano, arrepentirnos delante de Dios y apartarnos del pecado, hermano, y comenzar a vivir una vida conforme le agrada a Dios. Una vida que dé frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Que manifestemos la verdadera fe, la fe salvadora, la fe salvífica, hermano. Que es la fe que lleva obras, hermano. Voy a leer nuevamente este pasaje, hermano, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, hermano. Hermano, y entendamos bien, no estamos diciendo que las obras salvan, estamos diciendo que la verdadera fe es la que va acompañada de las obras. Esa es la verdadera fe, porque somos salvos por gracia, mediante la fe. ¿Qué fe? Esta que está aquí, la fe salvadora, la fe que va acompañada de las obras. Esa es la verdadera fe, hermano. No la fe que proclaman muchos por allí, que yo tengo fe, pero ando en adulterio, y yo tengo fe y ando mintiendo, engañando, robando. Esa fe no es la que salva, hermano. Si fuese así, todo el mundo fuese salvo, porque todos creen en Dios. Usted le pregunta a católico, yo creo en Dios, pero cuando son los carnavales se van a carnavalear. Y después vienen a ponerse una ceniza en la frente, hermano. ¿Qué es eso, hermano? Esa no es la fe salvadora. Muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas y prioridades indican lo contrario. Jesús lo puso de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, hermano. ¿Cuáles son los frutos, hermano? Son las acciones que nosotros día a día hacemos. No son los frutos, son las obras que día a día nosotros hacemos a diario, hermano. Entonces debemos entender, hermano, de que la salvación es gratis. La salvación es gratuita. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por la humanidad entera. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Es un regalo de Dios la salvación, hermano. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse de que yo soy el hombre más bueno del mundo y por eso yo soy salvo. No, hermano. Ha sido salvo por un favor no merecido y por ejercer fe, hermano, en creer en Jesús, ha obtenido ese favor, hermano. Ha obtenido el favor inmerecido, que es la salvación en Cristo Jesús. Hermano, entonces debemos caminar una vida en santidad delante de Dios. Estos son temas que a veces, hermano, son temas que no gustan mucho, y cuando tú vas a estas megas iglesias nunca te van a hablar de estas cosas, porque estas cosas, estos temas, hermano, topan o se enfrentan o confrontan el pecado, hermano. Si tú estás en adulterio y te predican esto, hermano, la espada te va a penetrar hasta lo más profundo, hermano. Te va a doler. Si tú eres un rencoroso, si tú tienes envidia, tienes celos, hermano, esa no es la fe que salva. Esa no es la fe salvadora. Entonces debemos trabajar en nosotros, permitir que Dios trabaje en nuestras vidas, hermano, para cada día crecer en Dios y manifestar, hermano, los frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida, hermano. Dios lo bendiga grandemente en esta hora, hermano.